Mm, Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Nosotros somos González Girón Gabriela, Rico Campos Areli y Tello Torres Fría Nicole. El día de hoy traemos para ustedes una interesante reseña de crítica de la novela Nada. Esta novela fue escrita por Jenny Teller. Desde nuestro punto de vista es una obra muy completa debido a que te hace reflexionar capítulo por capítulo. Es posible rescatar que nos transportó a una realidad que muchos de nosotros los jóvenes estamos pasando, pasamos o posiblemente pasaremos en algún futuro. La autora nos cuenta que fue una editorial danesa la que le propuso escribir esta novela para jóvenes. Ella al principio no quería, pues realmente no le importaba, bueno, no le interesaba escribir una novela, pero después una voz dentro de ella dijo las siguientes palabras: nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada, eso lo acabo de descubrir. Teniendo esto en mente, ella empezó a escribir y nos aquí con la novela Nada. No, dice que para ella la novela Nada se convirtió en la búsqueda de su propio sentido. De igual manera, pensamos que puede ser la búsqueda de nuestro propio sentido. Ella dijo que todos tenemos un Fierranton dentro de nosotros en alguna parte, y ustedes se preguntarán, ¿quién es Fierranton? Bien, a continuación te daremos un breve resumen acerca de este personaje y su peculiar historia. La historia nos cuenta que Anton deja la escuela porque ha descubierto que nada tiene sentido, y si nada tiene sentido, entonces nada importa. Esto influye en sus compañeros y trata de convencerlos de que nada importa, pero sus compañeros no están de acuerdo con él, ya que no comparten estos mismos pensamientos y no piensan ser influenciados por sus palabras. Entonces él los empieza a molestar, aventándoles ciruelas desde el árbol donde se trepó. Sus compañeros, al ya no poder más y estar muy molestos, idean distintos planes para bajarlo del ciruelo y comprobarle que algo tiene sentido. Primeramente plasman ideas de las cuales ninguna funciona. Sin embargo, una permanece, y es que ellos ahora van en busca de objetos de valor para las personas y para ellos mismos, y así demostrarle a Fioranton que algo tiene valor. A esto le hacen llamar el montón de significado. Empiezan por cosas pequeñas, de valor, pidiéndose entre sí la entrega de estas, pero conforme va pasando el tiempo, las cosas se empiezan a complicar, ya que ya no lo hacen por cambiar el pensamiento de Fioranton, sino por rencor, venganza y por que perdieron, o sea, porque ellos perdieron algo que era muy importante para ellos. Las cosas en este momento comienzan a descontrolarse. Ahora piden cosas más arriesgadas de obtener y piensan que si no te duele perderlo, no vale nada, y si es arriesgado obtenerlo, tiene aún más valor. Llegan hasta extremos inimaginables, desde desenterrar un ataúd, la pérdida de un ser vivo, entre muchas otras cosas. Ahora es cuando la comunicación entre ellos se ve afectada y causan que la policía encuentre el montón de significado y les ponga un arresto domiciliario. Ellos, al no darse por vencidos, ven la forma para mostrarle el montón a Fioranton, que incluso hasta se vuelven famosos. El final de esta historia es muy inesperado, te va a sorprender demasiado, y pues ya es un final bastante interesante, por la cual te recomendamos mucho leer esta historia. Empecemos por los argumentos. El título ocupado de la novela es muy original, ya que es corto, es llamativo y tiene mucha relación con la obra, debido a que nada termina siendo el final de la obra y tiene un gran significado para la novela. Es por ese motivo que el título nos parece muy correcto y muy adecuado. Con respecto al planteamiento y el nudo de la novela, está presente desde los primeros capítulos, ya que en la novela los jóvenes deciden demostrar el valor de las cosas a Fioranton, por lo que la problemática es demostrar que las cosas sí tienen un significado y que la idea de que nada tiene sentido es errónea. Los jóvenes deciden crear estrategias, al igual que deciden crear estrategias para hacer cambiar esta opinión. La novela te hace reflexionar de cuál era el verdadero significado, llegando a límites que estaban muy mal, hasta que al final de la obra parece que todo el problema que se planteó al principio ya no significa nada. El problema, el desarrollo del problema es bastante completo, ya que incluso te muestra el desarrollo de uno de sus personajes, que es Agnes, que ella es la que te narra cómo vivió esos hechos.
Está muy bien desarrollado el nudo de la historia. El desenlace de la historia es un final sorpresivo, ya que la historia termina de una manera un poco radical. En sí es un buen final, ya que hace que la historia tenga más sentido y que sea entretenida al momento de leerla. El final no te puede aburrir, al contrario, te va a sorprender y quizás te pueda ayudar a reflexionar un poco acerca de lo que realmente vale. Bien, en cuanto a los personajes, la autora interviene con dos tipos de descripción. La etopeya, que es una descripción psicológica y de personalidad, y el retrato, que es una descripción psicológica con rasgos físicos. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la novela ella describe a los personajes en cómo es su personalidad, con algunos rasgos físicos en aquellos personajes que son más importantes y como su forma de pensar también. Un claro ejemplo sería el siguiente. Anna-Lee era coreana, a pesar de ser danesa, y haber conocido solo sus padres daneses. Anna-Lee no decía ni palabra y no se inmiscuía en nada, solo parpadeaba y miraba al suelo cuando alguien le hablaba. Aquí la autora nos da a entender cómo es Anna-Lee, un personaje de la historia, y cómo es su personalidad. Podemos decir que es una chica tímida, insegura, con un autoestima bajo, y creemos que está muy bien empleado porque nos facilita la comprensión de los personajes. Podemos saber también el porqué de sus decisiones, además de que nos lleva a imaginar a estos mismos cómo serían dentro de la historia o en una vida real. Acerca del nivel estilístico, la mayoría de la obra se desarrolla en Tairing, un barrio tranquilo y poco conocido. La escuela donde los personajes asisten, la cerrería y también el ciruelo de la calle 25, por mencionar algunos. El ambiente físico lo podemos ver cuando nos describen el escenario donde se encuentran estos personajes. Por ejemplo, la cerrería en desuso que se encuentra descuidada y sucia. Varias de estas descripciones nos dan a entender que se encuentran en España. Por otro lado, el ambiente psicológico es muy cambiante. Al principio podemos ver un ambiente de enojo por los molestos comentarios de Fear Anton, pero conforme va avanzando la historia, el entorno se vuelve cada vez más oscuro con las propuestas de estos personajes, al igual que podemos ver emociones reflejadas tales como el miedo, la inseguridad, el rencor, la incertidumbre, el deseo de venganza, entre otros. Aunque no sabemos el tiempo exacto que se escribió esta obra, se entiende que no está muy lejos de nuestra época, entre los años 2000 y 2010. A lo largo de la historia pudimos percatarnos de distintas ideas que surgieron de la interpretación de estos jóvenes y que se quedaron en toda la novela, y pudimos distinguirlos cada una conforme pasa la historia. Una de ellas sería el valor de las cosas. Como nosotras lo vemos, los jóvenes miden el valor, es decir, entre más te duela perder un objeto, más valor tiene este. Y esto se ve reflejado cuando las peticiones de las cosas van creciendo. Otra idea que rescatamos fue que entre más arriesgado sea conseguir un objeto, mayor valor tiene este. Esto podemos verlo cuando los jóvenes van subiendo la escala de arriesgarse para conseguir un objeto que para ellos es valioso, desde un ataúd hasta un dedo de la mano, en fin, muchas cosas. Pudimos observar muchas más ideas que se plantean, como nada tiene sentido, nada importa, la búsqueda de identidad, que es un tema que choca mucho en los jóvenes ahora, idealismos, entre otras cosas, mismas que nos facilitó la autora su comprensión, y con esto nos damos cuenta de que está muy bien, porque cualquiera lo puede leer y puede entender lo que la autora quiso decir a través de esta novela. En la novela, Agnes nos cuenta la historia desde su punto de vista, cómo es que lidiaron con Fierranton, cómo idearon los planes para el acúmulo de significado. Por otra parte, tiene una voz narrativa en primera persona, porque nos va contando lo que le pasa a sus compañeros junto con ella y su experiencia con los argumentos que Fierranton les da al decir que nada tiene sentido. Ocupa un diálogo directo porque el autor reproduce las palabras que los personajes dicen. Todo esto le da un sentido más claro a la historia, hace que se pueda entender mucho más, facilita la comprensión de la historia. Por ejemplo, si un personaje empieza a decir un diálogo y después sigue otro y después a lo mejor sigue la narración de Agnes, podemos percibirlo a través de esto que la autora nos pone.
Esta novela pertenece al género narrativo. Sinceramente es un género que disfrutamos muchísimo, ya que es más descriptivo y cuenta la situación tal cual sucedió, al igual que describe a los personajes tan bien que logra así que te sientas dentro de la historia. Pertenece al subgénero de novela, lo cual nos parece más ideal, ya que no es muy corta ni muy extensa, puesto que si tuviera una extensión más corta, tal vez habrían cosas que no pondrían y que son realmente relevantes e importantes dentro de la historia. El tiempo que utiliza la autora es lineal. Esto lo vemos reflejado cuando el narrador nos va contando los hechos como los vive día a día, pero al final de la novela podemos ver que se ocupa un tiempo retrospectivo. Y bueno, para concluir con esta reseña crítica, queremos decirles que esta es una historia que desde el comienzo te atrapa, literalmente te envuelve haciéndote que desees leer más, porque como avanzan los capítulos, una serie de dudas te van surgiendo, provocando a que quieras seguir leyendo. Es una historia que se adapta perfectamente a los jóvenes y aseguramos que les gustará mucho. La novela nos aporta lecciones y te hace ver que debes valorar todo, desde objetos, el verdadero significado nace cuando a ti te importa algo, ya sea tu mascota, tu cuerpo, tu integridad física, incluso otra persona, porque no necesariamente te tiene que doler demasiado para que tenga un significado o un valor, como los chicos creían. Es por eso que la novela hace que tengas interés por leerla, porque te puedes sentir identificado con ella. Tómate un tiempo para leer nada, no será una pérdida de tiempo, solo despertará el interés por saber cuál es el significado de tu vida. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.